Buenos días a todos y todas. Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, les damos la más cordial bienvenida al 19º Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. La exposición en esta ocasión se concentrará en una discusión del texto titulado El efecto del sexo y la escolaridad en las probabilidades de retirarse con derecho a una pensión, el caso de México. Dicho trabajo tiene el objetivo de presentar las condiciones que enfrenta la población al momento de retirarse del mercado de trabajo, haciendo énfasis en las diferencias que existen entre el sexo, la escolaridad, el estrato socioeconómico y la región. El, el ponente en esta ocasión es el maestro Carlos Vélez. Él es maestro en economía por la Universidad de Guanajuato, especialista en teoría económica por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es doctorante en Estudios de Población en el Colegio de México y sus líneas de investigación son envejecimiento y ahorro para el retiro, mortalidad, economía del comportamiento, y ha trabajado en la iniciativa privada como consultor para el Banco Mundial desde el Programa de Desarrollo de Proveedores de Zonas Económicas Especiales y también en el sector público como especialista de políticas públicas y análisis estadístico en el gobierno del estado de Guanajuato. También ha sido profesor investigador en el sistema de universidades estatales de Oaxaca. Le cedo la palabra al maestro Carlos. Vale. Muchas gracias, Krishna. ¿Se puede ver la presentación? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes y también muchas gracias al CIS por invitarme. Y yo les quiero hablar sobre esta investigación que estoy realizando en mi tesis doctoral, la cual he dividido en dos partes. Una primera parte es, bueno, ¿qué pasó con las generaciones pasadas? ¿Qué adversidades se enfrentaron para poder acceder a una pensión? Y en una segunda parte voy a trabajar sobre cuáles son las proyecciones o qué se espera que pueda pasar con las generaciones que aún no nos hemos retirado. Aquí quiero hacer un paréntesis. La visión que yo quiero mostrar o que yo estoy investigando es desde los estudios de la población, una visión sociodemográfica, sobre, bueno, qué enfrenta la población para poder acceder a la escolaridad y no tanto desde un punto de vista financiero, no tanto como para poder optimizar los modelos o saber cuál es el mejor modelo para las pensiones. Dicho esto, bueno, ¿por qué dividí en dos partes esta investigación? Bueno, porque tenemos que recordar que en 1997 hay una reforma a la ley del Seguro Social, en 2007 hay una reforma a la ley del ISSSTE, en donde se transita de un sistema de beneficio definido, que son estos sistemas donde, bueno, hay una aportación tripartita, los trabajadores aportan una parte, el Estado aporta otra parte, el patrón aporta una parte, se va a una especie de pool, pero además hay una participación solidaria de las generaciones más jóvenes, es decir, los grupos de edad más jóvenes dan unas aportaciones con el fin de sostener las pensiones de los adultos mayores. Se argumenta que este sistema ya no es viable, ya no, el envejecimiento de la población está jugando un papel, el cual dificulta mantener ese sistema y se transita a un sistema de pensiones contributivas, en donde, bueno, ahora es el trabajador quien es el principal responsable de estas atribuciones o de estas contribuciones y, bueno, va contribuyendo hasta el momento que retire, de acuerdo a lo que haya juntado, bueno, es la pensión en la que pueda obtener. Este escenario se vivió en México y en algunos países de América Latina también se vivió. Entonces, por eso creo que es importante estudiar cuáles son las variables que han influido. Dicho esto, bueno, el objetivo de la presente investigación es estimar el efecto que tuvo la escolaridad y el sexo en las probabilidades de retirarse con derecho a una pensión. No solo retirarse del mercado laboral, que es esta salida, sino, bueno, me salgo del mercado laboral y además puedo acceder a una pensión. Ahora bien, me gustaría empezar por describir por qué escogí la escolaridad y el sexo, por qué estas variables fueron importantes. La escolaridad prácticamente la escogí por dos cuestiones. Uno son los rendimientos de la escolaridad y el otro es el acceso al empleo formal o mejores empleos. ¿Qué quiere decir el primer término?
Bueno, los rendimientos de la escolaridad, existe evidencia empírica que nos permite afirmar que a una mayor escolaridad, el ingreso o las probabilidades de obtener un mejor ingreso se van incrementando. No quiere decir que en todos los casos, pero en promedio una persona con licenciatura o un posgrado eh, gana más que una persona sin escolaridad. Y además, una persona o con mayor escolaridad tiene mayores probabilidades de insertarse en un empleo formal o en un empleo mejor calificado, ya sea un puesto en toma de decisiones, alguna gerencia o un empleo que requiera alguna licenciatura o ingeniería concluida. Eh, bueno, lo siguiente que vemos es nada más para contextualizar cómo se ha venido comportando la escolaridad en México. Lo que observamos son las proyecciones de población que realizó el Instituto de Estadística Aplicada de Austria. Las realizó por escolaridad, las realizó, si mal no recuerdo, para más de 100 países. En el caso de México, bueno, lo que observamos en el cuadro superior izquierdo son las pirámides poblacionales para México en 1975. Lo que observamos es la línea azul que vemos hasta abajo, la base, bueno, son los grupos de edad de 15 años o menos. No suele medirse tanto la escolaridad aquí porque son grupos que están cambiando constantemente o que continúan su escolaridad, por eso todo lo ponemos con azul. Con rojo se observa la población sin escolaridad, con amarillo la educación incompleta, con verde la primaria, el marrón es hasta secundaria, y luego vemos con morado y con gris. La morado corresponde a media superior y el color gris corresponde a la educación superior. Lo que se observa en 1975, esta pirámide que observamos en la esquina superior izquierda, es que la pirámide todavía tiene una forma de pirámide muy marcada. Los grupos de población entre los quinquenios intermedios son más grandes, la relación adulto mayor joven es pequeña y la mayoría de la población está concentrada hasta primaria completa. Los grupos casi no se puede apreciar la cantidad de personas que tuvo de 1975 que tenía acceso a la educación superior. Y bueno, va avanzando los años, la pirámide se empieza a hacer más grande, se empieza a ensanchar en sus grupos intermedios. Esto habla de un envejecimiento de la población. Y para el año 2050 vemos una pirámide ya con unos grupos intermedios grandes, pero si vemos también los grupos de edad con escolaridad media superior o superior también crecieron. Es decir, se va a incrementar o se cree que la escolaridad en México va a incrementarse hasta 2050, aunque a diferencia de lo que se observa en los países desarrollados, el grueso de la población todavía va a contar hasta secundaria completa. En otros países se ve que la educación media es el grupo más grueso. Ahora, bueno, esto es la referente a la escolaridad. Ahora, ¿por qué escogí el sexo? El sexo lo escogí principalmente por dos cuestiones: la segregación ocupacional de género y la doble jornada laboral. La segregación ocupacional de género corresponde a esta tendencia histórica que ha habido de concentrar a los hombres en empleos mejor remunerados o más calificados y relegar a las mujeres al espacio público, al espacio privado, que son estos empleos de cuidado o no remunerados. Las generaciones que estamos estudiando aquí, que fueron generaciones que nacieron en los 50, se educaron tal vez en los 70, principios de los 80, bueno, había un grueso de mujeres que se concentraban sus principales actividades en no remuneradas o trabajos domésticos. Luego, una doble jornada laboral. ¿Qué quiere decir la doble jornada laboral? Voy a poner un ejemplo para explicar esta parte. Un hombre, en promedio, no todos, pero en promedio, acude a su empleo en las mañanas, termina su jornada laboral, llega a su casa y ya no continúa trabajando. Se pone a descansar. En esta generación que estamos estudiando estuvo expuesta a, ok, si en caso de que trabajaran, concluían su jornada laboral, llegaban a su casa y continuaban trabajando en este empleo no remunerado, lo cual implicó lo cual obligó a muchas mujeres a aceptar, o sea, un trabajo de medio tiempo para no descuidar el trabajo doméstico no remunerado o insertarse en la informalidad. Entonces, estas condiciones, tanto del sexo como en la escolaridad, fueron influyendo en las trayectorias laborales de las personas. Es por eso que decidí tomar estas dos variables. Aquí tenemos un modelo muy sencillo, es un modelo realizado en 2014. Entonces, prácticamente lo que yo voy a hacer a continuación es presentar los ingresos. Tenemos dos tipos de ingresos. Vamos a distinguir entre dos tipos de ingresos: el ingreso de empleo o asociado al empleo, que puede ser estos
repartos de utilidades, estos aguinaldos o el empleo que obtiene tu salario, y el ingreso propio, que son ingresos que uno obtiene ya sea por medio de rentas o la informalidad. Lo que observamos en el cuadro superior izquierdo es la línea roja representa a los hombres y la línea punteada representa a las mujeres. En el eje vertical tenemos los ingresos promedios anuales y en el eje horizontal tenemos el grupo de edad. Lo que se observa es que en cada grupo de edad siempre el ingreso de los hombres es mayor que el de las mujeres. Abajo tenemos la informalidad, luego tenemos en el cuadro superior derecho la suma de los dos ingresos y se continúa la misma tendencia, ¿no? El ingreso de los hombres siempre suele ser mayor que el de las mujeres, entonces también se cumple la teoría en México, entonces es buena aproximación. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, ¿qué pasa con la escolaridad? También es cierto que la escolaridad se ha influido en los ingresos o en las condiciones laborales de las personas, pues la respuesta es afirmativa. Lo que tenemos del lado izquierdo son los ingresos laborales para los hombres de acuerdo a la escolaridad, del lado derecho los ingresos laborales para las mujeres de acuerdo a su escolaridad. La línea amarilla representa a las personas con licenciatura o posgrado, la línea azul es educación intermedia, la línea gris es la educación secundaria o menor, y la línea roja es la educación sin escolaridad, ¿no? O primaria incompleta. También se aprecia las condiciones son muy obvias. Lo que observamos es que a mayor escolaridad, los ingresos suelen ser mayores. Ahora, ¿por qué estamos hablando de ingresos? Porque los ingresos están muy relacionados, tanto el ingreso como la formalidad, con el acceso a pensiones o a fondos de ahorros para el retiro. A mayor ingreso, mayores son estas probabilidades. Más adelante voy a presentar estas probabilidades. Bueno, y aquí quiero ver dos cuadros, ¿no? El primero es referente a la posesión de activos. Tomé la encuesta nacional de inclusión financiera 2018. Se les preguntó a los hombres, bueno, si contaban con algún activo, entendemos por activo vehículos o casas, terrenos, y lo que vemos es la barra negra son para los hombres, la barra gris son para las mujeres. Bueno, la mayor proporción de personas que dijeron que tenían algún activo son los hombres en comparación con las mujeres. Y del lado derecho es muy interesante. Lo que observamos es, esta misma encuesta les preguntó cómo pretendían financiar su ahorro para el retiro, o más bien cómo pretendían financiar sus gastos durante la vejez. Es decir, una vez que salían del mercado laboral, cómo pretendían financiar el consumo, ¿no? Igual, la barra negra son para los hombres, la barra gris son para las mujeres, y se observa que, bueno, principalmente las mujeres respondieron el último rubro, ¿no? El último rubro es transferencias por parte de algunos familiares, ya sea hijos, hermanos o primos, pero dependían del dinero que les dieran sus familiares. Mientras que en el caso de los hombres, la mayoría contestó que era por medio de alguna transferencia, digo, de alguna pensión o jubilación producto laboral. No estamos hablando de estas transferencias gubernamentales, estas transferencias no contributivas, sino de pensiones producto de algún empleo. Entonces vemos que hay una brecha, ¿no? En cómo pretenden financiar. Las sumas no suman 100% porque una persona puede contestar varias preguntas, no son excluyentes entre sí. Perfecto. Y ya por último, ¿no? También esta misma encuesta les pregunta a las personas que cuentan con algún instrumento financiero, ¿quiénes de ellas tienen alguna cuenta de ahorro para el retiro? Vemos que también sigue prevaleciendo esta brecha, el porcentaje de hombres que tienen instrumentos financieros, el 68 por ellos cuenta con alguna cuenta de ahorro para el retiro, en comparación con el 47% de las mujeres que dijo que contar con algún fondo de ahorro para el retiro, ¿no? Y esta brecha crece para zonas rurales en comparación con las urbanas. En la zona urbana se acota esta brecha, pero aún así sigue siendo la de los hombres mayor acceso, ¿no? A cuentas de ahorro para el retiro. Perfecto. Bueno, una vez que he planteado el contexto, pues quiero presentarles mi modelo. Es un modelo muy sencillo, es un modelo Logit. Ocupé la encuesta nacional de ocupación y empleo 2019. En ellas voy a estimar las probabilidades de pensionarse o jubilarse para la población de más de 65 años. ¿Por qué ocupé la población de más de 65 años?
Bueno, porque tanto en la ley del IMSS como del ISSSTE hay muchas formas de pensionarse, pero dos de ellas se refieren una a la cesantía por edad avanzada y la otra retiro o vejez. Y en ambas leyes, bueno, si tomamos la población de 65 años, tenemos la edad mínima para acceder a cualquiera de los dos tipos de pensiones. Entonces, la población de 65 años o más nos va a permitir cumplir con estos dos puntos, ¿no? Ok, bueno, ¿qué variables tomé? Lo que observamos en la primera columna, tengo las variables que voy a utilizar. En la segunda columna, el porcentaje de la población que está pensionada. En la tercera columna, el porcentaje de la población que no está pensionada. Y en la última tengo el total. ¿Qué porcentaje de población de más de 65 años está pensionado? Bueno, menos de la mitad de los hombres de 65 años lo está. Aproximadamente el 46% de los hombres dijo contar con alguna pensión dentro de una población de 3 millones, de más de 3 millones de hombres, ¿no? Se observa claramente la relación en la escolaridad y las pensiones. A mayor escolaridad, el grupo de pensionados va creciendo. Podemos observar que el 87% de los hombres con educación superior o posgrado está pensionado en comparación con el 23% de hombres que tienen hasta primaria incompleta, ¿no? Igual, la zona urbana, bueno, también incrementa, hay una mayor concentración de personas pensionadas en zonas urbanas. Y luego hice una regionalización. Agrupé a México en algunas regiones. ¿Por qué hice esto? México es un país muy heterogéneo. No podríamos hablar de que hay las mismas condiciones en todos los estados. Hay estados que están más desarrollados o estados donde la situación económica es más favorable en comparación con otros. Entonces, yo tengo una hipótesis o planteé una hipótesis de que mientras mejores fueran las condiciones económicas que rodean al individuo, mayores iban a ser estas probabilidades. Entonces, bueno, hice una regionalización y estado conyugal, eso lo ocupé para otra investigación, entonces lo dejo, pero no quiero abundar mucho en este caso. Aquí tenemos el caso de las mujeres. Lo que se observa es que solo el 14% de las mujeres está pensionada, cuenta con alguna pensión propia de mujeres de más de 65 años y el 85% no lo está. Igual se observa la misma relación entre escolaridad y regiones, ¿no? Perfecto, entonces aquí presento los coeficientes. No quiero detenerme mucho estar leyendo los coeficientes porque los coeficientes en los modelos Logit luego no son tan intuitivos. Pero bueno, podemos observar algunas relaciones. Por ejemplo, vemos que las chances de pensionarse se multiplican por 1.7 en zonas urbanas en comparación con las que se presentan en las zonas rurales, pero quiero rescatar dos puntos. Bueno, aquí aclaro, hice dos modelos, uno para mujeres y otro para hombres. Estoy leyendo el caso de las mujeres. Y los dos puntos que quiero rescatar es la escolaridad y la región. Lo que se observa es, claro, a mayor escolaridad, estas probabilidades se van incrementando, pero vean la magnitud de este incremento. Las chances de pensionarse se multiplican por 83 en comparación con la población sin escolaridad en el caso de las mujeres. Es un salto enorme, ¿no? Es decir, las mujeres que nacieron en los 50 y se educaron tal vez en los 70s, en principios de los 80s, tuvieron probabilidades de pensionarse se multiplicaban por 83 en comparación con las mujeres sin escolaridad. Aquí, claro, hay que tomar con cuidado esta afirmación porque las mujeres en los 70 tenían menos probabilidades de tener algún posgrado o alguna licenciatura. Entonces, seguramente las mujeres que en los 70 accedieron a algún posgrado eran mujeres que, bueno, vivían en mejores condiciones que el resto de la población, no tanto como ahorita, donde la escolaridad, bueno, se ha ido incrementando y es más fácil acceder a educación universitaria. Y otra cosa que quiero rescatar es la región. Vemos que solamente en la región noroeste, esta zona fronteriza, las chances de multiplicar se multiplican por 1.4, pero el resto de la región no es significativo. Es decir, no importa dónde haya nacido la mujer, dónde nació la mujer, estas condiciones no permearon o no incrementaron las probabilidades de pensionarse. Si vemos la de los hombres, sí influyó. Vemos que en los estados del norte, o en esta región, las chances se multiplican más, en referencia con la del estado del sur, con la zona sur que hice, y vemos que el efecto de la escolaridad no es tan fuerte. Es decir, las probabilidades de pensionarse, las chances de pensionarse se multiplican por 16,
para las personas con educación superior en comparación con las personas que no tienen escolaridad. Y aquí presento las probabilidades, ¿no? Es, son más fáciles de leer. Y bueno, lo que observamos es lo siguiente. El color claro, el color más claro significa, corresponde a una hasta primaria incompleta. Luego va oscureciendo, el siguiente nivel es primaria, luego secundaria, media superior y el nivel más oscuro, el nivel negro, corresponde a educación superior. Del lado izquierdo presentamos los hombres. Lo que observamos es que, bueno, a mayor escolaridad, estas probabilidades van incrementando. Voy a leer la del sur, que es la sexta columna del cuadro izquierdo. Lo que obtenemos es que un hombre con hasta primaria incompleta tuvo probabilidades de pensionarse del 20% en comparación con el casi 80 y tantos por ciento de los hombres que tenían superior en el sur del país. En el caso derecho vemos las mujeres, igual voy a leer lo mismo, la región sur. Lo que observamos es que las mujeres hasta primaria incompleta tenían probabilidades del 1 o 2% de pensionarse, en comparación con el 60 y tantos por ciento que tuvieron las mujeres del sur para pensionarse, ¿no? Bueno, lo que observamos se ve claramente, no hay que hacer pruebas estadísticas para ver que para cada, sin importar el nivel de escolaridad, las probabilidades de pensionarse de las mujeres siempre es menor que la de los hombres. Eh, Aunque si vemos el salto que da, ¿se acuerdan ese 83%? Pues se puede observar, vemos el salto que da de las mujeres sin escolaridad a las mujeres con educación superior. Estas chances se están multiplicando muchísimo. Ahora hice este mismo modelo, lo repliqué, pero ahora ya no para una región, sino lo hice para cada uno de los estados del país. Observamos dos mapas. El mapa izquierdo corresponde a los hombres, el mapa derecho corresponde a las mujeres. Mientras más claro sea el color, menores son las probabilidades. Mientras más azul sea mientras más azulado sea el estado, mayores van a ser las probabilidades. Lo que se observa del lado izquierdo de los hombres, estos son los hombres que tienen hasta primaria incompleta. Lo que se observa, bueno, es que en la parte sur del país las probabilidades de pensionarse son menores que en las que existen en la parte norte, pero veamos la de las mujeres, ¿no? Primaria incompleta son súper bajas, muy cercanas, 2-3% las probabilidades de pensionarse. Sí, ¿qué pasa si escalamos de escolaridad? Secundaria completa. Bueno, vemos el mapa de los hombres, se ve un poquito más azul. Igual se siguen concentrando esta zona del norte del país, las probabilidades son mayores respecto a las del sur, y la Ciudad de México, bueno, es un caso aparte, también similar a las probabilidades que se observan en el norte del país. Pero veamos con las mujeres, que las probabilidades que tuvieron siguen siendo muy, muy bajas. Solamente hay algunas zonas del norte empiezan a aparecer algunos porcentajes mayores al 10%. Ahora saltamos a educación superior, que es licenciatura concluida o posgrado. Vemos prácticamente el mapa de los hombres, es todo azul. Ya si una persona tuvo posgrado o licenciatura concluida, si la estudió en los 70, prácticamente sus probabilidades de pensionarse fueron muy altas, dado que tal vez se pudo insertar más en la formalidad. Pero en cambio el de las mujeres ya es azul, pero no llega a la misma intensidad de los hombres. Siempre vemos que sus probabilidades son menores, eh, y bueno, algunos estados empiezan a saltar, ¿no? Pero muy bajo, casi todos los estados es lo mismo. Bueno, y ya con esto, presentados estos resultados, me gustaría concluir con 4 cuestiones, ¿no? Una primera es, bueno, que existe una relación directa entre la escolaridad y las probabilidades de retirarse con derecho a una pensión. Tenemos siempre que diferenciar, ¿no? Una cosa es retirarse, me salgo del mercado laboral, y otra cosa es, bueno, me retiro con alguna pensión. Entonces, en este papel, la escolaridad jugó un papel muy importante con las generaciones pasadas. Las mujeres siempre tuvieron probabilidades menores de retirarse que la de los hombres, no importa la escolaridad que estuviéramos observando. El efecto marginal, este salto que daban del 2% o las chances que multiplicaban por 83, fue mucho más fuerte en las mujeres. Es decir, la escolaridad ayudó más a las mujeres a lograr esta pensión. Claro, el acceso que tuvieron a la educación fue muy distinto. Y además, no importaba la región que estuviéramos estudiando, las condiciones de cada estado no pudieron permearse hacia las mujeres. Ahora, ¿por qué considero
qué es importante estudiar este tema, ¿no? O como conclusión para cerrar mi intervención, y es que hay algo que pasa. Si recordamos las primeras gráficas, regreso tantito, en esta, que se conoce como el ciclo de vida, bueno, lo que observamos es que el ingreso de las personas va creciendo a lo largo de su vida. Llega tal vez a un máximo después de los 50 años. Hay distintos modelos, Mincer es uno de ellos. Crece ese ingreso hasta llegar a los años 50 y luego empieza a disminuir. Cuando una persona se retira, después de los 65 años, se encuentra con un ingreso muy bajo o respecto al que tenía a los 50, llega a disminuir. Es decir, a mayor, mientras empieza a crecer la persona, después de los 50, bueno, ese ingreso empieza a disminuir. Pero, ¿qué pasaría si observáramos el gasto? Bueno, los gastos después de los 65 años empiezan a incrementarse. No el consumo suntuario, no este consumo de lujo, televisores y todo eso, el cual no importa, pero hay un gasto que empieza a incrementarse de forma significativa, que es el gasto en salud. Es decir, la aparición de enfermedades crónico-degenerativas ha ocasionado que los adultos mayores tengan que gastar más en salud, en medicamentos, en visitas al médico en comparación con las generaciones más jóvenes. Entonces, si a eso le sumamos que su ingreso está disminuyendo, bueno, entonces es un tema preocupante en el cual tanto el Estado como las empresas, como todos nosotros, tenemos que estar preocupándonos con el objetivo de garantizar que, bueno, al menos haya un ingreso suficiente para poder cubrir los gastos que vienen después de los 65 años. Y con esto me gustaría terminar, dando muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Em, quiero señalar a la audiencia que pueden hacer preguntas o algunos comentarios ahí en la sección de la plataforma y esas las van a responder al final. A continuación presento al primer comentarista de esta presentación, el doctor José Luis Clavellina. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestro y licenciado en Economía por la misma institución. Realizó una estancia de investigación doctoral en el Departamento de Economía de la Universidad de Kent en Canterbury y cuenta con experiencia como profesor tanto en la facultad como en el posgrado de Economía de la UNAM. Ha elaborado distintos artículos y capítulos de libros relacionados con temas a la política fiscal, finanzas públicas, reforma energética, crecimiento económico y crisis financiera internacional, entre otros. Actualmente es investigador C en la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, donde se ha especializado en estudios sobre finanzas públicas federales, reforma hacendaria y la nueva estructura fiscal del sector hidrocarburos en México. Le cedo la palabra, doctor José Luis. Sí, Krishna, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a comentar este interesante trabajo sobre brechas de género en el sistema de pensiones que nos presenta Carlos Alejandro Vélez, de quien tengo el gusto de conocer parte de su trabajo académico desde hace algunos semestres en la UNAM. Bueno, el tema de las pensiones es muy relevante. Se trata de un problema que no hemos querido abordar como sociedad con la seriedad que se merece. Se trata de un problema y una crisis que no tardará mucho en estallar y al que pues le hemos dado soluciones parciales. Simplemente pienso que es como si pateáramos el bote y nos lo vamos a encontrar pronto otra vez. Y no queda mucho tiempo para enfrentar el problema, pues la reforma al sistema se dio en 1997 y pronto van a comenzar a pensionarse las personas que ya cotizaron con este sistema. En materia de finanzas públicas, por ejemplo, el gasto en pensiones representa erogaciones cada vez mayores. En el año 2000, el gasto en pensiones representó alrededor del 1% del PIB y en el 2020 este porcentaje ya era del 4.1% del PIB, según datos de la Secretaría de Hacienda. Y es además un gasto que seguirá creciendo. Lo anterior también implica que cada vez quedan
menos recursos para otros rubros, ¿no? Quedan menos recursos para seguridad, para salud, para educación, etcétera. Y parte importante del problema son las bajas tasas de formalidad en el país, en un contexto en el que además la atención médica y el ahorro pensionario están ligados a contar con un trabajo formal. En el país, 6 o casi 6 de cada 10 empleos son informales. Otro problema es el de las densidades de cotización. A veces los trabajadores tienen un empleo formal, a veces no, y eso implica que a veces cotizan y a veces no. A veces retiran parte de su ahorro porque están en el desempleo y además las tasas de cotización son muy bajas, principalmente para los trabajadores afiliados al IMSS, que son la mayoría. Y estas tasas de cotización se encuentran además entre las más bajas de los países que cuentan con sistemas de cuentas individuales. Entonces, esto aunado a los bajos salarios, implica que los trabajadores, aún teniendo la edad de retiro y las semanas de cotización, pues van a obtener pensiones muy bajas, entre el 20 y el 30% de tasa de reemplazo, es decir, el 20 o 30% de su último salario. Esto los va a llevar y va a llevar a muchos trabajadores mexicanos a vivir en condiciones de pobreza. Sin embargo, el ahorro para el retiro tiene, al menos en teoría, el potencial de generar efectos positivos en términos económicos. Es decir, se puede generar una cantidad de ahorro de largo plazo tal que permita financiar inversiones también de largo plazo. Y dependiendo de la cantidad de ahorro, pues esperaría que eventualmente las tasas de interés fueran disminuyendo y entonces se podrían impulsar proyectos de inversión, crecimiento económico, acumulación de capital. El ahorro de los trabajadores en el sistema de ahorro para el retiro en México representa cerca del 18% del PIB, lo cual no es despreciable, ¿no? Pero aún se encuentra por debajo de otros países de la región como Chile, por ejemplo. Y las soluciones que se han dado al problema pues son un paliativo, no se atienden los problemas de fondo, es decir, no se da solución a la problemática de la informalidad, ni de los bajos salarios, ni de las bajas tasas de cotización, y eventualmente se va a tener que hablar de esta edad de cotización y vamos a tener que hablar del tema, pues como en el caso de los impuestos, son temas que a nadie le gusta tratar, pero que eventualmente nos van a terminar afectando a todos, ¿no? En este sentido, me parece muy relevante e interesante el tema que nos presenta Carlos, pues aunado a los problemas que acabo de mencionar, muestra otros, como las brechas de género. Y efectivamente, hombres y mujeres cuentan con condiciones distintas para enfrentar la vejez y el retiro. Existen factores culturales, diferencias sociodemográficas, biológicas, la capacidad de ahorro, condiciones laborales, etc. Y las variables que incorpora el trabajo como escolaridad, sexo y región aportan en la comprensión del tema y van en el sentido correcto para la correcta elaboración también de políticas públicas que eventualmente nos permitan enfrentar de mejor manera el financiamiento del pago de pensiones en el país. Me parece adecuado también relacionar el tema de las pensiones con el de segregación laboral y otros como los de rigidez e ineficiencia económicas, pues efectivamente existen y es posible que se requiera entonces de políticas diferenciadas. Y es que las mujeres trabajan más de tiempo parcial, tienen un mayor trabajo no remunerado como el trabajo doméstico o de cuidados, ambos muy importantes para la sociedad, y eso se intensifica en zonas rurales. También enfrentan mayores tasas de informalidad e incluso añadiría que se enfrentan a una visión tradicionalista en la que son los hombres quienes tienen mayores posibilidades de acumular activos, recibir herencias, donde se excluye a las mujeres, y lo cual tiene impacto en su independencia económica. Recuerdo, por ejemplo, que hace unos años trabajé en un programa de créditos a ejidos y nos enfrentábamos al problema de que los acreditados tenían que ser jóvenes menores de 30 años. Pero los comisarios ejidales en ocasiones no querían darle los derechos de ejidales a las mujeres.
Los hombres, no había hombres porque estos habían migrado y entonces no había quienes recibieran los apoyos. En este caso, esta visión tradicionalista excluía a las mujeres y excluía al mismo tiempo a la región, al ejido y a la población de las posibilidades de crecer y de ser productivos. Y cambiar esta forma de pensar es complicado. El propio trabajo que presenta Carlos muestra cómo una parte de la población parece no tener conciencia o visión de cómo se van a enfrentar a la vejez. A la pregunta de cómo financiarán sus gastos en el futuro, un amplio porcentaje de la población todavía sigue respondiendo que dependerá de lo que los familiares les quieran otorgar, ¿no? Por otro lado, bueno, la economía tiene modelos de ciclo de vida, como mencionaba Carlos, para explicar cómo una persona ahorra en su etapa productiva y desahorra cuando se retira. Pero efectivamente, la teoría económica no toma en cuenta todas las características de la población, no toma en cuenta si se trata de hombres o mujeres, si tienen una mayor o menor aversión al riesgo, y los resultados que muestra el trabajo de Carlos pues parecen no coincidir con lo que sugieren estos modelos. Esto es, aunque exista un mayor número de horas trabajadas en la etapa productiva, pues no se va a presentar un mayor ahorro ni una mayor pensión. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la informalidad, las tradiciones, etcétera, son factores que generalmente la teoría económica no toma en cuenta, pero que sí deberían considerarse al momento de instrumentar políticas públicas. Es decir, de alguna forma debería tenerse en consideración y reconocerse estos trabajos de cuidado, la mayor inestabilidad laboral y las demás características que se mencionan en el trabajo. Sobre los resultados que presenta el trabajo, bueno, van en el sentido inicial que uno esperaría, es decir, los hombres tienen más acceso a una pensión, las personas con mayor escolaridad también, los que viven en zonas urbanas tienen mayor acceso, en el norte del país hay un mayor acceso a pensión, pero me parece que lo innovador y el aporte del trabajo es hacer las estimaciones y obtener los porcentajes de cada una de las características en que divide a la población. Y los resultados llaman mucho la atención, pues dan cuenta de las disparidades regionales y por sexo, ¿no? Por ejemplo, algo que llama mi atención es que el 24% de los hombres de la región sur cuenta con una pensión. En el centro no nos va muy bien, obtenemos que el 48% de los hombres es pensionado y el 69% de los hombres es pensionado en el noreste, más del doble que en la región sur. Y para las mujeres las diferencias son abismales en cada uno de los casos. El que más llama mi atención, por ejemplo, es que los hombres con primaria incompleta tienen acceso a pensión en un 23%. Pero para las mujeres con ese mismo nivel de escolaridad, ese porcentaje es de solo 2%, es decir, más de 10 veces menos que los hombres. Y los resultados de las estimaciones también dan cuenta entonces de la necesidad de educar y capacitar a la población, de formalizar las actividades económicas y el empleo, y de atender y compensar el empleo en zonas rurales por brechas de género e interregionales. Los modelos Logic que elaboran Carlos en el trabajo, así como las representaciones gráficas por estado, me parece que corroboran muy bien los datos obtenidos en las encuestas. Me parece entonces que es un trabajo que nos presenta Carlos, es un trabajo completo, interesante, con un adecuado manejo teórico, referencial y estadístico, que cumple con el objetivo que se planteó al inicio y que abona en el conocimiento del tema. Hace un mayor acercamiento a una problemática de cómo la sociedad, la población, enfrenta este acceso a tener una pensión con la cual retirarse, ¿no? Como ya mencioné, nos permite observar que no solamente son necesarias políticas que eleven las cotizaciones, el ingreso, la edad de retiro o las tasas de reemplazo, sino que también temas relacionados con la brecha de género, educación, informalidad, desigualdades interregionales, son igualmente importantes. Lo único que podría criticar del trabajo, algo que no me gustó, que creo que nos queda de ver un poco,
es en las conclusiones. Me parece que se quedan cortas para todo el trabajo que se hizo. Se elaboró bastante y entonces pareciera que los resultados son pocos y no es así. Si existiera todavía la posibilidad de robustecerlas, pues lo recomendaría. Y por lo demás, bueno, felicito al autor del capítulo. Estoy seguro que su publicación beneficiará mucho al contenido del libro o de la publicación de que se trate, pues abona bastante en la comprensión de la problemática que enfrentan las personas al momento de retirarse, ¿no? Y bueno, nuevamente, pues agradezco mucho la invitación y su atención. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor José Luis. Nuevamente les recuerdo a la audiencia que pueden poner sus preguntas o comentarios en la sección ahí en la plataforma. Y a continuación presento a la segunda persona que nos acompaña como comentarista. Ella es la doctora María del Pilar Alonso Reyes. Es actuaria y matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y es maestra en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Estadística e Investigación de Operaciones también por la UNAM, y doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la misma universidad. Actualmente es miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez, donde ha realizado importantes proyectos de investigación en la materia. Su trabajo en la academia es amplio, ha dirigido 50 tesis de licenciatura y maestría, además ha impartido diversos cursos en la Facultad de Ciencias sobre probabilidad, estadística y seguridad social. Asimismo, ha tenido diversos cargos en la coordinación de la carrera de actuaría y como coordinadora general del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora María del Pilar. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación para comentar este capítulo, el efecto del sexo y la escolaridad en las probabilidades de retirarse con derecho a una pensión, el caso de México, del maestro Carlos Alejandro Vélez. Es muy importante siempre tener trabajos matemáticos, en este caso estadísticos, que puedan dar idea de lo que en la sociedad se tiene en términos de las relaciones de variables, de distintas. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer a través de la estadística en la sociedad. Y es importante. Bueno, en el caso del trabajo nos presenta algo que es muy importante y es el hecho de que se identifican las problemáticas sociales que las mujeres y los hombres tienen en los trabajos, ¿no? Eso es importante. O sea, nos muestra que hombres y mujeres cuentan con condiciones distintas para enfrentar la vejez y el retiro. Y eso es cierto porque depende no solo de su historia de vida, sino depende de las concepciones que de la familia hemos hecho desde la formación de la seguridad social en el siglo XIX y cómo esta concepción de la familia se mantiene a lo largo del siglo XX y principios de este, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Nos muestra también cómo en ASEM, la encuesta nacional de envejecimiento nos indica que solamente el 8% de la población de más de 50 años tiene derecho a una pensión. ¿Esto qué significa? Que tenemos una población que está en una economía formal o informal, pero que muy pocas personas van a acceder a este proceso de tener una pensión. Más del 40% de los mexicanos mayores de 50 años no cuentan con una cobertura de atención médica. ¿Por qué es importante señalar esto en el caso de adquisición de pensiones? Porque efectivamente, como nos mencionó el autor, efectivamente en el curso de vida, a medida que aumentamos la edad, pues enfermedades naturales van a venir sobreviviendo directamente hacia las personas. Es decir,
Para los mexicanos y para toda la población del mundo, a mayor edad, va a haber posibilidades de tener enfermedades que son consecuencia del largo de vida que hicimos. La pandemia nos ha mostrado cómo ha hecho efecto tener diabetes, tener obesidad, tener presión arterial como elementos muy importantes. Todas estas enfermedades crónicas y degenerativas pues van a tener altos costos a medida que aumenta la edad. Y esto genera que cuando se llega a la edad de 65 años, donde debiéramos pensionarnos, pues efectivamente se tienen mayores costos en salud. En México, a principios de los años 90, ha habido una mayor incorporación de las mujeres en el sector formal de la economía. Va a tener un cambio significativo el hecho de que las mujeres estemos más incorporadas a la economía, pero también esta incorporación genera que nos movamos de un lado a otro fácilmente entre la economía formal e informal. Entonces, esto hace que tengamos problemas directamente, ¿no? Anterior. El trabajo no remunerado, bueno, hay brechas salariales. Hay brechas salariales que han disminuido en el caso de hombres y mujeres, pero sigue insistiendo y persistiendo la desigualdad de género. El trabajo no remunerado es donde hay más desigualdad de género. Otro elemento muy importante que nos muestra el autor en su trabajo es estos resultados que hacen la diferencia significativa entre hombres y mujeres y es parte de las brechas de género. El hecho de que hay en el trabajo no remunerado, las mujeres hacen esa labor durante 50 horas en promedio a la semana, mientras que los hombres hacen 13. En el trabajo remunerado, los hombres hacen 52 horas a la semana, mientras que las mujeres tienen 33%, 33 horas a la semana. Si uno ve este proceso de dobles, triples jornadas que realizan las mujeres, pues en promedio las mujeres a la semana están trabajando 83 horas, mientras que los hombres están trabajando 65 horas, ¿no? O sea, ya hay un cambio muy importante en esa concepción. Pero además, en esta concepción de que la mayor horas de trabajo de las mujeres están en el campo no remunerado. ¿Qué otras consideraciones son muy importantes en este trabajo? Las mujeres nos indican que se incorporan más actividades domésticas y de cuidado, como se vio en la diapositiva anterior. El 41% de las mujeres que trabajaban lo hacían de tiempo parcial. Hay una mayor carga de trabajo en las labores domésticas y de cuidado. Mantienen peores condiciones laborales y salariales. Poseen una menor cantidad de bienes y hay diferencias entre zonas urbanas y rurales. ¿Qué pasa con los hombres? Ingresan más en actividades económicas consideradas productivas. Esto va a ser importante para el salario. En la década de los 90, 30% de los hombres que trabajaban lo hacían de tiempo parcial, o sea, muy pocos. Menor carga de trabajo en labores domésticas y de cuidado. Se otorga mejores puestos por ser hombres y tener familias que mantener. Y esto va a ser una de las características fundamentales en las pensiones. Precisamente los puestos, los salarios mayores, las prestaciones se otorgan bajo esta consideración porque el concepto de familia es tradicional. Se está dejando a los hombres el otorgamiento de mejores condiciones porque ellos están en la obligación de mantener familias. Y se considera que las mujeres no tienen esa necesidad, sino que hay un hombre que está, un hombre que está a cargo de ellas, ¿no? Ya sea como padre, ya sea como esposo. Los hombres poseen más bienes, efectivamente, como nos lo señaló Carlos, y las diferencias entre zonas y urbanas también se dan igual en los hombres que en las mujeres. Esto tiene que ver más con esta condición de desarrollo económico de las regiones, ¿no? El modelo que realiza Carlos nos tiene supuestos que son importantes mencionar porque tienen que ser realizados desde la matemática. Una vez que un individuo ha decidido retirarse del mercado laboral,
sus ingresos dependen precisamente de sus ahorros o del dinero que obtiene por renta de capital o por bienes de ingresos provenientes del sistema de pensiones y de jubilación. Ya nos mencionaron las crisis ante tener pocos elementos de jubilación, pero tampoco es tan alentador que se tengan los datos como nos los mencionó Carlos. No es cierto que los ingresos mayores se den hasta los 50 años. Si uno ve la estadística del Seguro Social, la contratación entra en su máximo aproximadamente a los 32 años y ahí viene a declinarse. Y se declina precisamente por los modelos neoliberales en la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que una virtud que va a decidir el modelo neoliberal es ser joven, tener experiencia y mucha educación. Cosas que no se pueden mantener las tres juntas como intersección. Entonces, a los 32 años va a declinar la posibilidad de conseguir empleos, o sea, el desempleo entra fuertemente, pero no se puede tener a edades muy jóvenes las características que se solicitan de mucha experiencia y mayor educación. Entonces, declina la posibilidad de conseguir empleos, declina la posibilidad de tener salarios y muchísimo más va a declinar la posibilidad del ahorro. El ahorro va a depender no solamente de tener ingresos, sino va a depender de cómo el mercado ha entrado para que seamos los mexicanos grandes consumidores. En vez de decidir el ahorro, decidimos comprar objetos que el mercado nos ha convencido que nos dé estatus. Entonces tiene muchos factores el ahorro y esa es una gran importancia cuando queremos ver los modelos de cuentas individuales. No son las mismas condiciones de ahorro o pensiones entre hombres y mujeres, ya lo vimos, porque ellas van a tener, o sea, las mujeres tenemos menos activos y tendemos a no arriesgar. Las mujeres también tenemos empleos con salarios menores y con mayor inestabilidad laboral precisamente por los cambios en nuestra condición de ser mujer. También nos muestra las características entre el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque las leyes del ISSSTE y del Seguro Social nos marcan las condiciones en las cuales se va a poder generar una pensión. Por eso es tan importante que nos los indique Carlos en su trabajo. Y como ya lo mencionó el autor, el objetivo es estimar las probabilidades de obtener una pensión o jubilación diferenciado por sexo y que considerando aspectos sociodemográficos como la escolaridad, el tipo de zona, sexo, estado conyugal y entidad federativa. Esto lo hace a través, en la última variable, a través de regionalización del país. Bueno, el modelo que va a utilizar es un modelo logístico. Tiene la característica del modelo logístico de que solamente se otorgan esta cualidad de la regresión para variables respuesta que son dicotómicas en este caso de la aplicación, y esto es tener o no tener una pensión, 0 o 1 o 1 y 2 como haya sido clasificado, y esto le permite generar una respuesta de probabilidad. Y es importantísimo, o sea, a veces uno puede pensar que la matemática no tiene que ver, pero es fundamental porque nos permite decir cuál es esa probabilidad de, bajo estas variables que están aquí mencionadas, nos pueda dar respuesta de la probabilidad de tener una pensión. Realiza dos modelos, como bien lo mencionó, para hombres y mujeres. ¿Y qué resultados nos da? Que son muy importantes. La probabilidad de pensionarse para las personas de 65 años o más, en el caso de los hombres que tienen licenciatura o posgrado, son cercanas al 0.9, casi para todas las regiones del país. Para cuando se tiene la primaria incompleta, la probabilidad es menor a 0.35. ¿Qué nos está diciendo? El peso de los estudios es muy importante en este país. O sea, esta idea que en los años 70 se desarrollaba para tener una mejor posición en un estrato social, de adquirir y de tener un estudio alto, nos implica que entonces incide en este caso, tener una pensión. Se vuelve importante esta estructura.
Lo mencionó Carlos, está hablando de generaciones de los años 70. Entonces, esto puede cambiar y va a ser muy interesante continuar con modelos de ese estilo porque veríamos los efectos de la educación. En el caso de las mujeres, la probabilidad también es igual, o sea, sigue el mismo ritmo creciente. En el caso de pensionarse cuando se tiene una licenciatura o posgrado, la probabilidad es de 0.7 y cuando se tiene no escolaridad o primaria incompleta es de 0.05. Es abismal la diferencia entre hombres y mujeres, pero el efecto de la educación es muy importante. O sea, a mayor educación, mayor probabilidad de tener una pensión. A menor educación, menor probabilidad de educación, de una pensión. Pero también nos indica el modelo probabilístico que el efecto es totalmente importante en las mujeres, porque vean la diferencia de no estudiar. Entonces hay un efecto positivo de la escolaridad, bueno, ya lo comenté, es esa estructura. Otro resultado muy importante es el efecto del estado conyugal, porque es diferencial por sexo. En las mujeres, el estar separadas es 3 veces más posible pensionarse. En los hombres es casi 1.5 veces más probable pensionarse que si está unido. Entonces, nos da ese efecto del sexo, del estado conyugal. Se vuelve importante revisar qué está pasando precisamente con las características de un estado, de estar casado o no estar casado. ¿Qué importancia tiene utilizar modelos de regresión logística? Pues influye en calcular probabilidades en ocurrencias de un suceso mediante la presencia o no de diversos factores y el nivel que estos factores tienen dentro de ellos. Esto nos puede permitir hacer una política pública y nos puede permitir dar elementos de investigación sobre lo que pasa con ciertas variables en su influencia, en este caso, de adquirir una pensión. La variable respuesta es pensionarse o no pensionarse, o sea, es dicotómica. Un modelo de este estilo, como el logístico, nos permite medir respuestas de este nivel, dicotómicas, 0 o 1. Identificar las variables predictoras útiles para la predicción. Algo que no comentó Carlos y pudo haber utilizado muchísimas más variables, es que se logra decir con los modelos cuál es la variable más importante que explica la probabilidad de tener o no tener pensión. Y esto es algo muy, muy importante en la matemática. ¿Por qué? Porque nos permite jugar con varias variables y después determinar cuál de ellas es la más importante y cuál de ellas no incide en explicar la variable respuesta. Entonces, nos permite con ello, en esa relación matemática, definir las variables que pueden incidir, insisto, en las políticas públicas. También el efecto parcial de las variables independientes irá cambiando dependiendo de los parámetros obtenidos. O sea, la otra ventaja es que al lograr en el modelo que mostré en diapositivas anteriores, las cualidades que lo comentó Carlos, ese efecto, cómo inciden multiplicando 4 o 3 veces o no multiplicándola, sino disminuyéndola, el efecto sobre la pensión, esos son los coeficientes que nos permite decir cuál es su efecto. También los modelos estadísticos permiten sustentar teorías sociales. Entonces, la regresión logística permitió ver que hay diferencias por sexo, que hay diferencias por nivel educativo, que el impacto de la educación es mayor en las mujeres, que la regionalización del territorio fue significativo para los hombres y no así para las mujeres, aunque muestra los cambios importantes y no señala cómo la zona sur y la sureste son las más críticas en el desarrollo para que haya mejores, bueno, en este caso serían mayores salarios que van a incidir en una mejor pensión. El Estado civil también marca una importancia entre hombres y mujeres y
Se evidencia también a través de los resultados descriptivos que mostró el autor al principio de la sesión que estos factores son generadores de desigualdad, ¿no? Este modelo muestra resultados que, insisto, pueden generar políticas públicas, pero que además son modelos robustos. ¿Qué decimos en esto en la estadística? Que tiene la posibilidad de decirnos qué variables son significativas en términos de los estadísticos presentados, pero también ese ajuste que hace Carlos nos muestra qué tan bueno o qué tan malo es el ajuste. Entonces, nos permite conocer los errores de las estimaciones y eso es importante. ¿Qué falta? ¿O qué puede hacer en esta perspectiva modelos de este estilo que Carlos nos comenta que es una primera parte, pero que yo señalo que desde los modelos matemáticos podríamos analizar? El reparto del trabajo y las responsabilidades. O sea, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Esto hace una forma diferencial entre hombres y mujeres. Afecta siempre de manera negativa a la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo asalariado, que es el productivo, y asumen las mujeres el trabajo reproductivo. Modelos de este estilo con los coeficientes nos va a decir, y en este caso salen con los valores menores a 1, porque son probabilidades, nos va diciendo cómo afecta a disminuir la posibilidad de las pensiones, ¿no? Las tasas de desempleo también sería un modelo importante que puede hacerse una introducción al modelaje que hizo Carlos, y es pues la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral. También está el desempleo femenino, que sigue siendo superior al desempleo masculino. La segregación del mercado de trabajo, hay una fuerte segregación tanto vertical, pocas mujeres están en los niveles altos de los empleos, y también hay una horizontalidad en la segregación. ¿Qué quiere decir? Que hay feminización del trabajo, sectores que están agrupados por las mujeres y sectores que están agrupados por los hombres. Y entonces en unos y en otros tenemos diferenciales de salario. Y eso va a ser el cuarto, los diferenciales salariales, que a pesar de que ya se aprobó en nuestros congresos, la igualdad de salarios todavía no es un efecto, ¿no? Mostró Carlos, bueno, una investigación pasada, pero aún así sigue habiendo un efecto muy importante en los diferenciales de empleo. Bueno, yo creo que este tipo de elementos pueden ser precisamente aumentados para que tengamos un modelo más robusto. Felicito mucho al autor porque creo que introducir matemáticas a los modelos sociales con el enfoque que él aclaró desde el principio, desde lo social, desde la población, permite, insisto, en generar elementos importantes de la política pública. Muchas gracias y nuevamente felicidades al autor. Muchas gracias, doctora María del Pilar. A continuación, vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. De la audiencia, de la parte de la audiencia, agradecen a los comentaristas y al ponente y lo felicitan. Y también tienen algunas cuestiones que voy a mencionar en este momento. Preguntan, ¿cuál es el escenario futuro de las pensiones? ¿Qué propuestas hay para garantizar el estado de bienestar? También preguntan, ¿de qué manera incidiría la variable discriminación? ¿Debiera ser considerada? ¿Y de qué manera incide esta posesión de contactos para ingresar a trabajos bien remunerados sin importar el nivel académico? ¿Cómo podríamos analizar o incluir esta variable en el impacto del acceso a las pensiones? Específicamente preguntan para el doctor Clavelina, ¿cómo disminuir las brechas digitales para que las mujeres puedan acceder tanto a los trámites financieros como a los trámites personales tan simples como obtener la CURP, que muchas de ellas no tienen acceso a Internet, según el último informe de la CEPAL, Panorama Social 2020?
con alrededor del 45% de las mujeres no tienen acceso a Internet. Y finalmente también preguntan cómo, Carlos, ¿cómo seleccionaste tus variables? Entonces, ahí hay una serie de preguntas. Tal vez le paso la palabra a Carlos y si los comentaristas la complementan o tienen alguna, o quieren realizar algún comentario, adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de responder las preguntas, quiero dar las gracias al doctor José Luis Clavelina y a la doctora María del Pilar. Sus comentarios realmente son de mucha utilidad. Siempre se aprecian el tiempo que tuvieron para leerme. Y bueno, quiero pasar a las preguntas. Quiero responder dos y luego doy oportunidad a los comentaristas. Y yo creo que así vamos siguiendo para no saturar las respuestas. ¿Cómo seleccioné las variables? En realidad lo que uno hace es juega al inicio con varios modelos, ¿no? Va probando algunas variables, o sea, tienes una idea de cuáles son las variables que quieres medir. Y vas viendo que algunas no son significativas y empiezas a buscar literatura, ¿no? Yo creo que lo más importante es buscar literatura al respecto y hacer varios modelos. Difícilmente obtienes al primer modelo, te sale todo de maravilla, ¿no? Entonces uno tiene que estar probando distintos modelos hasta que vea el que más se ajusta. Y claro, siempre las variables tienen que estar respaldadas por literatura, porque si no empezamos a obtener ahí resultados o regresiones espurias, ¿no? Que no nos dicen nada. Y el otro que quiero responder es sobre la variable de discriminación. Suena muy interesante, es una variable que seguramente nos puede aportar mucho. Aquí lo importante sería cómo definir discriminación. Pero una vez que podamos definir discriminación, seguramente el resultado que vamos a obtener es obvio. A las personas que han sufrido mayor discriminación, el acceso a pensiones va a ser más difícil, pero yo creo que el aporte muy importante puede ser la magnitud, porque tal vez podamos obtener o podamos visualizar que la magnitud de las personas que han sufrido discriminación para obtener pensiones es muy grande, ¿no? Es más grande tal vez de lo que podamos imaginar. Entonces, a la hora de establecer políticas públicas o de diseñar políticas públicas, puede ser un buen parámetro, ¿no? Que nos ayude a visualizar qué tan grave está siendo la situación, ¿no? Seguramente si en mi modelo hubiera incluido la variable indígena, bueno, hubiéramos tenido un resultado ahí bastante interesante, ¿no? Seguramente estos grupos poblacionales, el acceso que tienen tanto al empleo formal, a ingresos bien remunerados o a pensiones es muy por debajo del resto de la población. Entonces aquí cambio para si mis comentaristas quieren responder alguna de las preguntas. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar un poco sobre el escenario futuro que preguntaban. Bueno, a mí me parece que si las cosas se mantienen como están hasta ahora, pues el escenario para muchos trabajadores va a ser de pensiones muy bajas y de pobreza en su vejez, ¿no? Entonces, me parece que es tiempo de que se comience a plantear una nueva reforma, que se revise en temas como los que mencionaba hace un rato de cotizaciones, el porcentaje de las cotizaciones. Va a tener que revisarse eventualmente la edad de retiro, se tiene que revisar también el tema salarial, la informalidad, que también esta parte de la pensión no contributiva, a ver si puede complementar o no un poco las pensiones de los trabajadores, promover el ahorro propio, el ahorro voluntario, y decidir también si se va a seguir con este esquema de cuentas individuales o no. Ver qué se va a hacer también con el tema de las comisiones, la rentabilidad de los recursos que están recibiendo los trabajadores. Y un poco también contestando lo que se preguntaba sobre brechas digitales para las mujeres, pues creo que en esta parte de la brecha digital sí puede afectar más a las mujeres, pero todo el país está inmerso en ello. El acceso que tienen todas las personas a Internet o a Internet de banda ancha, pues es muy bajo. Entonces también tiene que haber por ahí un impulso de inversión
tanto privada como inversión pública, para contar con mayores recursos de infraestructura, ¿no? Recursos que ayuden no solamente a cerrar esta brecha digital, también se está abriendo una brecha en la educación que tienen algunas personas o no. Ante la pandemia creo que esto queda muy claro. Hay un segmento de la población que tiene más acceso a servicios educativos de cierta forma de mejor calidad que otros, y esto está abriendo brechas y sigue abriendo brechas en la sociedad, ¿no? Sería un poco lo que podría comentar. Bueno, yo tengo varias cosas que comentar de las preguntas que hicieron amablemente el público. Primero entraría de la variable de discriminación y la posesión de contactos, o sea, tener influencia para conseguir un empleo, ¿no? Para que pueda medirse a través de la estadística, la parte muy importante es definir qué es discriminación, definir qué es posesión de contactos. Eso nos va a permitir, primero que nada, tener información. Si no hay información, no podemos meter variables dentro de esa expectativa de poder generar un modelo probabilístico. Entonces, sí hay restricciones, o sea, al final la matemática puede ser muy sencilla en su aplicación, pero lo que aquí importa mucho es la información que se tenga. La discriminación puede tener una definición complejísima de tal manera que pueda relacionar en sí misma un modelo estadístico para poderlo medir y después ese modelo introducirlo al modelo de regresión logística, si ese es el que se quisiera realizar. Entonces tiene complejidad dependiendo de las variables que uno desea medir. Serían interesantísimas medir discriminación y medir posesión de contactos para adquirir empleos. En el caso de las brechas digitales, efectivamente lo que nos menciona el doctor Clavelina sucede para todo el mundo. Pero en la realidad los mexicanos siempre podemos resolver muchas cosas. Ejemplo de ello es que en poblaciones rurales, por ejemplo, para las personas mayores, la pensión de bienestar de las personas mayores, se debe de entregar el CURP, puede demostrar el CURP para poder que se les otorgue la pensión en el momento de cada bimestre o en la relación de 4 meses que se está dando. Y existen en las partes de localidades semiurbanas lugares donde ya están lo internet, las personas mayores se dirigen ahí, no tienen que hacer ellos el trabajo de sacarlo por personalmente el trámite, le dicen al encargado del café internet, llamémosle generalmente así, y los encargados de ahí, como conocen a las personas en su trato de redes sociales, pues sí les dan los elementos que necesitan. ¿Qué está incidiendo realmente ahí? Está incidiendo las redes sociales. No me refiero a WhatsApp o Telegram o todas estas. No, las redes de convivencia, las redes de tener a los parientes, las redes de tener a los amigos, la solidaridad que existe en la población, que le permite a la persona mayor encontrar los documentos o en vía la red hacer las solicitudes. Por ejemplo, la vacunación ha sido ese efecto. Podría hacerse por teléfono, podría hacerse por internet, podría hacerse solicitando al centro de salud de la región. Y entonces hay muchos modelos en los cuales las redes sociales ayudan a las personas a hacer el acto requerido administrativo, ¿no? Entonces, se resuelve. ¿Y qué está en el fondo ahí? Esta relación de ayuda que las comunidades mantienen. Sin estas relaciones, efectivamente, tendríamos que las brechas de género serían muchísimo más complejas, ¿no? Y no, todos tendríamos que tener una alta educación en términos de estos contactos, ¿no? El escenario futuro de las pensiones es complejo. Efectivamente, el maestro Clavelina nos menciona varios de los problemas que tenemos en pensiones. Todos los problemas que Carlos nos marca sobre los diferenciales de género, que en particular él no lo dice ahí, pero hay un acceso muy importante de las mujeres en las pensiones derivadas, precisamente por ser esposas, por la viudez. Entonces, el mayor acceso se da por viudez en las mujeres, ¿no? No es fácil, efectivamente ha habido reformas que ha marcado este gobierno hacia el modelo de cuentas individuales
Pero es tan complejo el sistema porque están coexistiendo el modelo, en el caso del Seguro Social, de la Ley 73 y la Ley 97. Donde diferencialmente, yo tengo un trabajo donde vemos esas proyecciones, pues las pensiones de la ley 97 pues son extremadamente pequeñas, a pesar de que se hizo la reforma, van a seguir siendo extremadamente pequeñas, porque también nos los menciona Carlos y nos los dijo en la presentación. Depende de la cuota obrero patronal, y esta cuota obrero patronal está en 6.5. Ya totalizándole todas las cosas, 6.5% del salario base de cotización, que es extremadamente chiquito, porque además algo que no decimos es que el salario base de cotización no es exactamente el salario que ganamos. El salario que ganamos tiene compensaciones, prestaciones, etcétera. Entonces, aquí son, primero comprender qué es el elemento en el cual estamos trabajando y cómo va a ser diferente esa estructura, ¿no? Cuotas que están fijas y que también va a venir la modificación por la reforma, pero aún así se ha calculado que en los casos de los seguros para un reemplazo de aproximadamente el 40-50% del salario, del último salario activo, pues se necesitarían cuotas patronales del 30%, cosa que es imposible en términos de ese estilo. O tendríamos que completarlo con ahorro, pero yo menciono, el ahorro es más allá de tener mucho salario, es todo un proceso cultural y además el cambio de la estructura del consumo. Si va a salir en la nueva smartphone de Apple, pues muchísima gente va a ir a comprarlo aunque se endeude. Entonces, no destinamos ese proceso a un bien que es extremadamente complejo, que es la pensión, porque es un bien que no vemos, es un bien que va a suceder durante 30 o 40 años y que va a implicar generarle dinero. Es muy claro el proceso si lo pensamos en los seguros. ¿Por qué no invertimos o por qué no compramos seguros, un seguro de automóvil? Porque pensamos que es un gasto innecesario, porque tal vez yo nunca tengo un accidente en un año, pero nadie está exento de tener. Entonces, lo que no se ve es que el seguro, en este caso la pensión, genera el bienestar a largo plazo, pero para ese largo plazo tuve que acumular durante 30 años ese fondo para pensionarme. No es sencillo verlo porque, insisto, están conviviendo dos sistemas en la ley 97 y 73 del Seguro Social y en la ley 2007 del ISSSTE con el 10 transitorio, que es más o menos la ley 83 del ISSSTE. Entonces, tenemos coexistencia de modelos de reparto con modelos de cuentas individuales. Y las reformas no están dando ahorita, por el momento, la talla para resolver el problema futuro, ¿no? Tal vez lo tenemos resuelto para las personas que ya tenemos la edad para irnos a ese camino, pero sobre una población que mencionó Carlos al principio, 45% aproximadamente para hombres y muy pequeño, 30 y, déjenme recordar, para mujeres 14%. Entonces tenemos un resto de población enorme que está en esa situación y de esa situación tendríamos que ver no el hoy, sino el futuro. Y entonces son los jóvenes que tal vez están envueltos en desempleo, que tal vez su proceso de contratación, hoy se anuncia la regulación del outsourcing y eso va a ser un cambio importante que tendremos que medir en un plazo de 10 años, ¿no? Que también no son elementos que se hagan rápidamente. Entonces, si me vuelven a decir cuál es el futuro de las pensiones, complejo. Hay que seguir estudiándolo y seguir incidiendo en cambios que traten de, como dice el maestro Clavelina, bajar costos, pero también beneficiar a los trabajadores, ¿no? Entonces, es una situación de ese estilo que debemos de pensar. Coincido con el doctor José Luis y la doctora María del Pilar, y quisiera abundar un poquito más sobre la pregunta de qué se espera, ¿no? Sobre el futuro de las pensiones, y yo pondría sobre la mesa dos aspectos que tenemos que cuidar, que tenemos que tratar si queremos evitar estos niveles bajos de acceso a pensiones que observamos en generaciones pasadas,
y es la informalidad y el outsourcing. La informalidad en México es altísima, más del 40% de la población en México se encuentra laborando en la informalidad, y claro, si tú estás laborando en la informalidad, difícilmente vas a tener acceso a planes de ahorro para el retiro o a planes de pensiones. Entonces, si queremos alcanzar un mayor nivel de pensiones para todos y pensiones dignas, porque no solamente es una pensión, sino una pensión que te alcance o que sea suficiente para financiar tus gastos mientras eres adulto mayor, bueno, tenemos que trabajar sobre formalizar más a todo este gran porcentaje de la población. Y por otro sentido, el outsourcing. Lo que vimos con las generaciones pasadas es este efecto de la escolaridad. A mayor escolaridad, bueno, las pensiones, las probabilidades de pensionarse se iban creciendo, pero los niveles de outsourcing eran mucho menores en generaciones pasadas. Ahorita nos estamos enfrentando que puedes tener un posgrado, puedes tener una licenciatura, estar laborando, pero estar contratado bajo un esquema de outsourcing, lo cual te va a permitir acceder a menos oportunidades, o no vas a acceder en su totalidad a todos estos esquemas de seguridad social, y por lo tanto tal vez estemos frente a una generación la cual va a poder acceder en menor proporción a esquemas de seguridad social, a pensiones o a pensiones más bajas. Muchas gracias, a Carlos, María del Pilar, José Luis. También mencionan una última pregunta. Quiero aprovechar en estos 4 minutos que nos preguntan cuál es algo sobre propuestas. ¿Cómo llegamos hasta ese punto de tener propuestas para garantizar el acceso a bienestar y a garantizar las pensiones? Entonces, pues igual podrían hacer una intervención final, cada uno pensando cómo ya tenemos el futuro, ya lo han planeado, ya se ha situado, pero ¿qué se puede hacer? Entonces, adelante, quien quiera tomar la palabra. A ver, como propuesta creo que ya los efectos, regularizar outsourcing nos permite introducir a los jóvenes con estudios en incrementar ese trabajo dentro de la seguridad social. Ya está la pensión para el bienestar de los adultos mayores como el pilar cero. Pues ya tenemos un pilar cero, una regularización sobre el empleo y parte de lo que se tendría que revisar es, no sé, yo todavía no estoy convencida de que el regreso al modelo de reparto sea lo mejor en las pensiones. Creo que tenemos que coexistir los dos modelos, cuentas individuales y el modelo de reparto, y se tienen que hacer más estudios para poder ver la mejor situación de esto. Se presentó precisamente aquí un modelo que Carlos Contreras nos da sobre un buen modelo sobre pensiones. Creo que estudios de estos nos permiten dar ideas. Ese sería mi comentario. Gracias. Bueno, yo diría que si se decide, o la sociedad decide continuar con este sistema de cuentas individuales, pues algo que, además de lo que ya mencionamos, de revisar la informalidad, regularizar estos esquemas de outsourcing, las tasas de cotización, etcétera, pues podría elevarse el porcentaje de las cotizaciones al momento de contratar a los trabajadores. Es decir, ahora existe la posibilidad de que el propio trabajador haga un trámite para solicitar hacer una aportación adicional. Quizás podría una solución ser, bueno, desde que se le contrata va a tener esa aportación adicional, y ya si él quiere, eventualmente puede hacer el trámite, pero para que le reduzcan ese aporte, ¿no? Es decir, que no sea opcional, sino que de alguna forma, al momento de que los trabajadores entren a trabajar, ya están aportando un porcentaje adicional a su esquema de retiro, ¿no? Ahora quizás no lo hacen porque es desconocido el trámite que tienen que hacer, ¿no? Pero si se los das ya por default, a lo mejor de alguna forma los podrías estar obligando a que ahorren un poco más. Coincido con
con la doctora María del Pilar y el doctor José Luis Clavelina. No quiero repetir lo mismo que ellos dijeron, creo que son muy atinadas sus propuestas, y me gustaría comentar también una propuesta que se implementó un sistema en Suecia, el cual, claro, no puedes replicar completamente un modelo de otro país en otro, hay que estudiar las condiciones que rodean cada región, pero se me hace muy interesante plantear un modelo. En Suecia, el sistema de pensiones lo que está haciendo es partir también de una participación muy activa por parte de la población. En México tenemos un porcentaje muy grande de población que no conoce o con qué aforo está, o qué pensión, o cuánto dinero tiene ahorrado. Hasta justo antes que se va a retirar es cuando dice, oh, ¿cuánto dinero tengo ahorrado? En Suecia lo que están haciendo es una participación muy activa de la gente, incluyendo el tipo de instrumentos donde quieren invertir. Es decir, a las personas les dicen, ok, este porcentaje de tu cotización o de lo que tú tienes, de este porcentaje del ahorro que has realizado hasta ahorita, lo quieres invertir en instrumentos de alto, bajo, o de un riesgo alto, de un riesgo bajo, lo cual permite obtener mayores rendimientos y que las personas estén inmersas en ese sistema de pensiones. Yo creo que podríamos imitar algunas cosas en México, sumado a todo lo que ya se ha comentado, para promover esta actividad, y que también seamos nosotros quienes estemos decidiendo un porcentaje de nuestros ahorros en qué tipo de instrumentos estar invirtiendo. Esta sería una propuesta. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta 19ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. Hago un comercial para presentar, más bien comentar que del 27 al 29 de abril tenemos la Semana de la Seguridad Social, que está organizando la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde se hablarán de temas sobre la seguridad social y la pandemia del COVID-19, los alcances, las implicaciones que ha tenido, la gestión integral de los factores de riesgo psicosocial en esta época de crisis, alguna mesa sobre salud en el trabajo, y también habrá una serie de mesas más, la presentación del libro de evaluación de 4 décadas de la privatización de pensiones en América Latina del investigador Carlos Mesa Lago, y alguna mesa donde hablaremos sobre esta posibilidad o esta necesidad también de contar con un sistema que homologue indicadores de seguridad social para las instituciones de seguridad social del continente. Entonces, ya después de este comercial, nuevamente agradezco todos al ponente, y bueno, recordar también, señalar que es gratuita la inscripción al seminario, a la Semana de Seguridad Social. Y para finalizar, agradecer al maestro Carlos, agradecer al doctor José Luis y a la doctora María del Pilar por su participación en esta sesión del seminario permanente. Y a todas y a todos en la audiencia. En la página de YouTube de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social podrán encontrar esta sesión, si quieren después, o no pudieron acceder en este momento, y poder revisarla. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. A ustedes, gracias. Saludos. Muchas gracias.